Un saludo, profe Luis, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Carolina Valencia, estudiante de psicología a modalidad de distancia y hoy junto con Julia Alexandra Valencia, estudiante de trabajo social también en modalidad de distancia, proponemos el tema del aborto para el desarrollo de la tarea de la unidad número 3. Hola a todos. Sí, sí, como decía entonces mi compañerita Caro, vamos a abordar uno de los temas o dilemas éticos más complejos y debatidos dentro de la bioética contemporánea, que es el aborto. Nuestro propósito es presentar una reflexión crítica a partir de los principios bioéticos fundamentales, como defendiendo el aborto como una práctica necesaria para proteger los derechos humanos y también promover el bienestar en la sociedad. La bioética, como lo explica Ciurana, no busca imponer una visión moral, sino ofrecer también herramientas para analizar situaciones donde los valores en conflicto o entran en conflicto. En este sentido, el aborto nos invita a pensar más allá de juicios simples o considerando también la dignidad de la mujer, su autonomía y la necesidad de construir una sociedad más justa e inclusiva. También queremos como contextualizar nuestro análisis y revisamos por Guillermo García, que desde la perspectiva científica, la vida humana se inicia en la fecundación. Este hecho ha sido tradicionalmente usado como argumento para oponerse a los dilemas éticos asociados a la calidad de vida. El proyecto vital de la mujer, ni las múltiples circunstancias sociales que acompañan cada embarazo no deseado. Bueno, también en el caso que traemos a esta discusión es el de las sociedades en la de la penalización del aborto. Ha obligado que las mujeres recurran a prácticas clandestinas, poniendo en riesgo su salud, su vida y su bienestar emocional. Sabemos que estas clínicas o sí, las clínicas clandestinas no tienen como todos los recursos para atender si en el momento alguna mujer como que corre la vida a peligro, entonces pues están afectando como su vida y claramente su bienestar emocional, porque yo siento que, o sentimos, Caro y yo, que es demasiado importante que una mujer al momento de practicar pues el aborto tenga como también un trato o tratamientos emocionales, ¿cierto? Esto genera también varias desigualdades, donde quienes no tienen un recurso acceden a abortos no tan seguros y mientras las más vulnerables sufren perdón. Y ya pues entonces en el caso de las personas que sí tienen recursos pueden acceder como a abortos como seguros. Entonces ahí es donde se ve como una desigualdad. Desde esta mirada podemos entender que el aborto no solo se debe analizar como un contacto individual, sino como en una cuestión de la salud pública y de justicia social. Así el debate no se limita a la pregunta de que cuándo inicia la vida, sino que debe de integrar una reflexión sobre las sobre las condiciones necesarias para que garanticemos una vida digna, ¿cierto? Tanto como para las mujeres como para cualquier ser humano. Es cierto. Y bueno, continuando el análisis, también es fundamental aplicar los principios de la bioética, como lo habíamos visto y señala Beauchamp en Childress, em, son la base para tomar decisiones éticas complejas, porque en este caso vemos que no solo dice la implicación de dónde inicia la vida justamente, sino también de cuál es la vida que se debería de preservar como tal. Bueno, entonces estos principios son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. En el lugar de la autonomía, vemos que el principio de autonomía nos recuerda que cada ser humano tiene el derecho de gobernar sobre su propia vida, de acuerdo a los valores y las creencias con los cuales pues ellos se rigen. También, siempre y cuando las decisiones sean informadas y obviamente no transgredan más allá de los derechos del otro, y además pues que no sean libres de coacción, es decir, que no sean coaccionadas por alguien más.
Y respetar, digamos, que la autonomía de la mujer implica también reconocer esa capacidad para decidir sobre su maternidad, su salud y su futuro. Entonces, negar el derecho al aborto es violentar esa autonomía. Y obviamente la obliga a llevar un término, llevar un embarazo a un término que quizás no desea, que no es emocionalmente estable o saludable para la madre o para la mujer. Incluso algo porque no se planeó, podría ser un riesgo para la estabilidad física, emocional, económica, mental y en muchos otros aspectos también se podrían analizar. El principio de no maleficencia nos lleva y nos establece la obligación de no causar daño. Ese es el principio de no maleficencia. Siempre es buscar el bien común o el bien para la persona que esté implicada, ya sea el paciente, el usuario, independientemente, pues. Y obviamente tener a una mujer forzada a gestar y está en contra de su propia voluntad puede causar, y se ha demostrado que causa daños irreparables a lo que es la salud mental, al estado psicológico. Y también de una manera social y física, pues porque además la prohibición del aborto no elimina la práctica. Entendemos que justamente lo que decía Alexandra, este tipo de prácticas clandestinas no solo agreden a la mujer, sino que se hace bajo condiciones que están al margen de la ley. Em, y obviamente estas condiciones tan inseguras aumentan el riesgo de la mortalidad y la morbilidad materna que viene con eso. En el principio de beneficencia, debemos actuar buscando el mayor bienestar posible, orientándonos obviamente en este caso, a facilitar un aborto legal y seguro que no solo proteja la vida de las mujeres, sino que también promueve un desarrollo pleno de cómo los individuos son autónomos y contribuye a una sociedad que sea mucho más equitativa, además de informada, donde la maternidad sea una opción y no sea una imposición, porque tenemos en cuenta también otros factores que pueden influir, como el económico, ¿no? Que en muchas ocasiones no hay cómo sustentar la nueva vida que viene. Claro, acá es bueno hacer un paréntesis, sabemos y nosotros vimos pues casos realmente ya en nuestro país en estos momentos no se está, pues ya se tiene como el aborto autorizado. Sin embargo, nosotros buscamos varios casos y nos salían ya de varios países, entonces también nos estamos refiriendo a lo que antes se vivía acá en Colombia. Sin embargo, hay muchos países que todavía no han dado como la autorización para el aborto, ¿cierto? O sacar una ley, entonces para no hacer como el paréntesis de que estamos hablando a nivel mundial, por decirlo así. Así es, Juliet. Realmente el aborto yo creo que es una práctica que se practica independientemente de la raza, el lugar, la lengua. Y bueno, pasemos entonces al último em, em, principio de la bioética, que sería la justicia como tal. El principio de justicia nos exige garantizar que haya una igualdad de oportunidades para todas las mujeres y obviamente que no importe su origen, no sea el origen económico, el social y el cultural, y que la penalización del aborto también profundiza esas brechas de desigualdad que hay, porque aquellas personas que tienen esos recursos y logran acceder, digamos que a procedimientos un poco más seguros, mientras que las personas o mujeres mucho más vulnerables sufren consecuencias trágicas sobre esto. Y además estamos hablando de que en ocasiones los embarazos no vienen solo por equivocaciones como se puede creer, sino que también pueden ser digamos que esas secuelas de ya sea violaciones o de abusos sexuales que realmente afectaron y afectan a la mujer. Entonces, imponerle tener un embarazo en esas condiciones mentalmente no sería propicio tampoco para el niño ser criado o ser, digamos que, educado en un ambiente que tenga ese tipo como de brechas sentimentales. Por esas razones también defendemos el aborto, porque debe ser considerado, digamos que dentro del marco de lo bioético, como un derecho humano esencial, sobre todo porque es una herramienta de salud pública y es un acto de respeto hacia la dignidad y la libertad de las mujeres, tanto a decidir sobre su propio cuerpo como para entender que en muchas ocasiones simplemente no se está preparado y se debe velar por la vida que ya existe y que ya se encuentra con nosotros. Bueno, nosotros para este caso analizamos diferentes, digamos que estudios de caso
y nos topamos con uno que realmente nos impactó, que fue el caso de Augusta García Platas, una niña que murió en Ayacucho, Perú, en 1946 por practicarse uno de esos abortos clandestinos. Este caso generó un proceso judicial para determinar a los responsables de la muerte como tal, y aunque se identificaron varias personas como culpables, tanto los que, digamos, que practicaron el aborto, las autoridades judiciales ya consideraron que la causa de fondo de su fallecimiento fue el abandono por parte de quienes debían de velar por su salud física y moral, porque en este caso estamos hablando también que el aborto abarca a, digamos que a todo el número de edad de mujer, por así decirlo, ¿no? Como a todas las edades, y eso obviamente pues implica mujeres que son menores de edad. Y este caso pues también evidencia que son las estrategias utilizadas por los implicados como para defenderse frente a sus situaciones criminales. También puede generar esas brechas en el sistema judicial peruano que tenían en ese entonces, en el siglo XX. Entonces, bueno, ya para concluir, entonces, creo que a través de este análisis nosotros entendemos que el aborto no puede ser reducido a un debate moral em, que es muy simplista, que es entre el bien y el mal, entre mato o no mato, pero realmente es un dilema humano que es profundamente complejo y que existe y que exige que se reconozca la autonomía, la dignidad y la vida de quienes ya existen, sienten y piensan. Bueno, también sobre, pues tenemos una conclusión también final sobre pues esta investigación y vemos como que la bioética, tenemos una reflexión crítica y sensible, la cual nos está enseñando que no basta con defender la vida en abstracto, sino que debemos defender la calidad de vida, el bienestar y el derecho de cada persona a construir su propio proyecto de vital en las condiciones de libertad, lo que hacía referencia a Caro. No solamente es pensar, es que es una vida, sin embargo, también hay que pensar en la persona que lo que está viviendo, en las situaciones en que se encuentra emocionalmente y si de pronto pudo también ser víctima de una violación y todo eso. Entonces, es más ahí de, ir de que es una vida, es también mirar qué es lo que está pasando por dentro de la persona, en lo mental y todo eso. Exacto. Y obviamente también, digamos que defender el derecho al aborto es más que defender la capacidad de elegir, es decidir sobre una maternidad deseada, una maternidad que quiere ser vivida. Y esto pues obviamente a largo plazo, en lo que se ve con el niño o con el desarrollo en general evolutivo, implica y tiene implicaciones necesarias de que sea una maternidad deseada o no deseada. ¿Cierto? Y además, pues obviamente la sociedad, y buscando una sociedad verdaderamente ética, no somos aquellos quienes imponen, juzgan o castigan, sino que como sociedad deberíamos de acompañar, respetar y proteger a nuestros miembros como tal en esos momentos más difíciles en donde realmente no hay más decisiones y no hay, digamos que manera de sustentar em, los embarazos no deseados. Entonces yo creo que eso sería todo. No sé si Alexandra tenga algo más que agregar. No, solamente pues que realmente nos impactó mucho el haber visto o investigado tantas cosas sobre el aborto, porque uno ya cambia muchas perspectivas que tenía y ya teniendo como más conocimiento podemos como ir entendiendo y yo creo que nos va a servir tanto en una construcción a lo profesional como también en lo personal. No sé si Caro también piensa lo mismo que yo, o sea, que eso nos lo llevamos también por lo personal. Es correcto. Además, siento que la herramienta de los valores bioéticos me ayudan a mí como profesional, nos ayudan tanto a Julie como trabajadora social y a Ujú. mí es esa misma identificación de los objetivos, de cómo orientar nuestra ética, no necesariamente a lo que consideremos bueno o malo, sino más bien es una construcción de un punto de vista, de una perspectiva que se, que se va alimentando, que se va retroalimentando poco a poco y podemos entender justamente cuáles serían los deseos de la persona como tal y qué sería lo más beneficioso, tanto física como emocionalmente, además pues Claro, del ámbito psicológico. sí. ¿Listo? Entonces sería todo. Muchas gracias, profe Luisa. Espero que se encuentre muy bien. Hasta luego. Hasta luego.